porque como un fósforo, el fósforo se combustiona, entonces es más difícil encontrar el resto de fósforo. A no ser que se levanten las muestras y dentro de las muestras se envíe a un laboratorio y determine si hay elementos de combustión ahí, como fósforo, elementos de pólvora, resto de Ahora sí. pólvora, en fin. ¿Te conectaste, Mauricio? Sí. Ya, Ya, volví perfecto. al inframundo, volví al inframundo. Ya, ¿en qué parte quedé? Iba ahí en tu presentación de como profesional. Ah, no seguí, no se dio la parte de la norma NFPA 1033. No, no quedaste en la segunda hoja de la presentación. Ya, perfecto, ya. Bueno, señores, ahí nos estamos viendo cuando me corresponda el próximo lunes. Ahí conversaremos más. Oye, no sé qué le pasó a esta cosa les pido las disculpas del caso, pero debe ser algo, esta tarde ya no podía, no pude transformar la presentación que les tenía en PDF. Pero bueno, eso ya lo voy a solucionar yo, así que no se preocupen. Ya, ahora sí, son cosas que pasan. Ya lo se vamos a compartir. Ahora parece que está más rápido. Vamos a ir a... Esto no me había pasado nunca. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, ahora parece que ya. Bueno, y lo que le estaba contando, no sé qué. Que también soy miembro de la Asociación Internacional de Investigadores de Incendios Premeditados de Estados Unidos y del capítulo 79 hispanoamericano. Ya, así que espero de aquí a un tiempo más poder acreditarme como investigador de incendio internacional, tanto de incendios forestales como incendios estructurales, de automóviles y eso. Bien, entonces vamos a ver los incendios forestales y su comportamiento, las definiciones, vamos a ver combustión del material leñoso, cuadro resumen del proceso de la combustión, transferencia de calor, tipos de incendio, análisis de la combustión espontánea por autocalentamiento, triángulo del comportamiento en incendio forestal y comportamiento explosivo del fuego en incendios forestales y vamos a terminar con la pirocumulonimbus. ¿Se escucha, verdad? Sí, Súper. Excelente. Ahora sí. Muy bien. Pero antes que comencemos, quiero dar una rápida pasada y contarle un poquito de que ya desde 2020 en adelante, todas las investigaciones que estoy realizando con el tema de incendios forestales, me baso en la norma NFPA 1033, ¿ya? Que es una norma, bueno, la NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos. Ellos fueron fundados en 1896, así que tienen una cantidad de años. Y bueno, pero están atrasados porque recién en el año 87 pudieron sacar esta norma que califica el estándar profesional de los investigadores de incendios. ¿Ya? Describe aquí los conocimientos y habilidades mínimas que debe tener un investigador de incendio. También describe las tareas que debe cumplir el investigador de incendio y que el método científico es el que debe ser utilizado en todo el proceso de nuestra investigación. Ya la norma NFPA 1033 está aceptada como norma internacional. Yo sé que hay muchos bomberos acá que deben conocerla, ¿ya? Es una norma mandatoria, ¿ya? Y en cuanto a la guía, está desde el año 92, ha tenido una serie de actualizaciones. Es un documento técnico la guía basada en principios científicos aceptados por la norma para la investigación de los incendios. Es un documento informativo que contiene recomendaciones y medidas no obligatorias. Ya no es la Biblia, la NFPA 921, pero la verdad que está tan bien hecha porque tiene definiciones, tiene capítulos que están dedicados a
a los incendios estructural, a los incendios forestal también, así que pueden buscar en ella la información que deseen ahí. Y todas estas definiciones, desde qué es lo que es un arco eléctrico hasta los bleve, un bleve, para que no sepan, es una explosión, digamos, mecánica o física. Aparece todo en esta guía NFPA que se va actualizando cada cierta cantidad de años. Es solamente referencia. Y la guía es obligatoria, ¿ya? Y esto es importante porque la norma, la NFPA 1033, bueno, ambos documentos ya están siendo aceptados de manera general en el mundo. También en Chile hay ciertos casos que han sacado, ¿cierto? En juicio han sacado la norma. ¿Ya? Así que es deber de cada uno de ustedes actualizarse en esta norma y en esta guía, ya con los conocimientos que tiene. ¿Qué nos dice la norma? Que no es necesario que un investigador de incendio tenga un título de investigador profesional, ingeniero, para que sea un investigador de incendios. Ellos prefieren que una persona con cuarto medio pueda tener conocimiento en los 16 temas que se basa la norma para la investigación de incendio, como es la ciencia del fuego, la química, termodinámica, dinámica de fluidos, de explosiones, investigación de incendio, de análisis de incendio, metodología, eh, tecnología, bueno, eh, eh, materiales peligrosos, seguridad de la escena de incendio, etcétera, 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 técnica de entrevista, etcétera. Eh, es necesario porque el no tener estos conocimientos actualizados le puede jugar una mala pasada si es que su investigación se llega a judicializar, ¿ya? Así que eso les quería decir. Que también vamos a ir viendo algunas definiciones con respecto a avance, digamos, el curso, ya que lo sacamos también de las normas y la guía. Bueno, ahora vamos a ver algunas definiciones como combustión. Bueno, se puede definir como combustión un proceso químico de oxidación con desprendimiento de luz y calor producido por la combustión de un cuerpo en presencia de oxígeno, como por ejemplo la leña que arde dentro de una chimenea. Porque si a esta chimenea le cortamos, ¿cierto?, el tiraje, le cortamos la entrada de oxígeno, obviamente que esto se va a sofocar y se va a extinguir la llama. La NFPA 921 nos dice que combustión es un proceso químico de oxidación que ocurre a un ritmo lo suficientemente rápido como para producir calor y por lo general luz en forma de resplandor o llama. Bueno, ¿y qué tenemos de este producto de esta combustión? ¿Qué tenemos? Producto de la combustión, obviamente, que es el calor, los gases líquidos y sólidos volatilizados, las partículas y las cenizas generadas por la combustión, ¿ya? Y todo lo que nosotros tenemos como, perdón, que la combustión nos entrega como productos, son los que en el fondo van a, a quedar, ¿cierto?, en todas las huellas, marcas, rastros, señales que podamos encontrar, pues, como los patrones del fuego, ¿verdad? ¿Ya? Y así vamos a ver los vestigios que nos deja, vestigios que se llaman en el método de evidencia física, ¿cierto? De todas las marcas que vamos a encontrar en la vegetación, en los combustibles principalmente, ¿ya? Bueno, e incendio es el resultado de una reacción química exotérmica que elimina, ¿cierto?, hacia afuera calor entre el combustible y el oxígeno, pero para su inicio precisa de un aporte de energía de activación o calor. Ya, esta energía de activación o calor puede ser, ¿cierto?, aportada por un encendedor, un soplete, una chispa, un arco eléctrico. Bueno, generando productos de combustión como humos, gases, vapores, residuos sólidos. ¿Ya? Residuos sólidos como el hollín. Junto a más calor que el precisado inicialmente, el cual genera nuevas reacciones químicas en cadena, ¿cierto? Se autosustenta, que harán que la combustión sea incontrolable. Y subrayamos incontrolable porque un incendio es un fuego fuera de control. ¿Ya? Eso es lo importante de un incendio. Es un fuego descontrolado. Bueno, tenemos también la definición de incendio forestal. Aquí en Chile, la ley de bosque nativo dice que fuego
Fuego que, sin importar su origen y tamaño, se propaga sin control en terrenos rurales y áreas de interfaz urbano-forestal a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta, que no estaba, por supuesto, destinada a arder. Combustión del material leñoso y sus fases. Antes de pasar a la combustión ¿cierto? Del material leñoso, vamos a recordar un poquito y a los que no tienen tanto recuerdo sobre este famoso triángulo del fuego. Bueno, ¿qué nos dice este triángulo del fuego? Para generar un fuego, obviamente, tienen que estar en equilibrio, ¿cierto? Tiene que estar en las condiciones donde en un momento determinado se encuentren estos tres ingredientes, digamos así: el calor, oxígeno y el combustible. Bueno, los incendios forestales, el combustible lo tenemos por doquier. El oxígeno, a no ser que sean muy altas, perdón, alturas, vamos a tener siempre, ¿cierto? El 21% de oxígeno, lo que nos va a permitir, obviamente, que siempre se pueda generar un incendio forestal y tengamos, ¿cierto? El oxígeno necesario. Y calor, bueno, calor puede ser aportado en una mínima parte que en Chile, menos del 0,01% en Chile se generan por caída de rayos. Una gran cantidad de estos incendios se generan accidentalmente y también otra, obviamente, de manera intencional. Bueno, entonces, para que se produzca la combustión, se requiere que estos tres elementos se combinen en cantidad y proporción adecuada. Y para que se propague y se convierta en incendio, debe mantenerse las condiciones, ¿cierto?, que permitan la formación de nuevos triángulos. Y cuando se generan estos nuevos triángulos, ya hablamos de reacción en cadena, ¿ya? Y este fuego debe ser autosostenido para que se transforme en un incendio, obviamente. Y así nace el famoso tetraedro del fuego. Y aquí vamos a analizar un poquito el tetraedro, rapidito. Estamos analizando, ¿cierto?, el calor, combustible y comburente. Ya tenemos, obviamente, con el calor aportado de energía de activación ¿cierto?, por un encendedor, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos estas reacciones cadena, se representa de esta manera como una parte de este triángulo que ya se transformó en tetraedro, que esta parte de la reacción en cadena toma de la mano a estos tres ingredientes, ¿cierto? Eh, y obviamente tenemos varias características que debemos mencionar. Por un lado, tenemos el combustible, que es cualquier sustancia que es capaz de experimentar combustión en presencia de componentes. Pueden presentarse en cualquiera de los tres estados conocidos: sólido, líquido, gaseoso, el combustible. Bueno, también sabemos que hay un cuarto elemento, perdón, un cuarto estado de la materia, que es el plasma, ¿verdad? Y creo que hay dos estados más que ahí los científicos están todavía tratando de describir. Pero principalmente para lo que nos atañe a nosotros, el tema de la investigación, solamente vamos a ver los sólidos, líquidos y gaseosos, que nos importa. La combustión de un sólido o líquido tiene lugar sobre su superficie, eso hay que dejarlo muy en claro. En una zona donde se forman vapores debido a su calentamiento. Obviamente, estos vapores se producen por el tema de la pirólisis, ¿verdad? Y después de la pirólisis salen estos gases combustibles, ya que obviamente son los que van a entrar finalmente en combustión, no es la materia en sí, sino que son los gases pirolizados, ¿verdad? Que, que van a ser los que entren en deflagración. Tenemos por otro lado también el componente, que es el agente oxidante, el oxígeno, ¿cierto? Que en nuestros campos están en un 21%, bueno, a nivel del mar. Y Y si bien se creía antiguamente que se necesitaba mínimo un 16% para que ocurriese una combustión en un incendio confinado, hoy día se sabe que es un mínimo de un 12% hacia abajo, ¿ya? Según la nueva norma y la nueva guía, con las nuevas investigaciones que han hecho, un incendio puede generar llama o combustión perfectamente con 13, 14, 15, 16% de porcentaje de combustión. Para que ustedes sepan, por eso es importante revisar todos estos artículos que van saliendo, en este caso la guía NFPA y la norma
NFPA 1033, porque ellos nos aportan muchos antecedentes con respecto a eso y nos vamos actualizando, ¿ya? Bueno, por otro lado tenemos la cara que corresponde a la energía de activación, que es el calor, que obviamente es la cantidad de energía necesaria para que se pueda entrar en ignición, ¿cierto? Puedan generarse estos gases y, ¿cierto? Que se produzca la combustión. En un incendio, el calor produce vapores combustibles, como ya lo habíamos dicho, causa la ignición y favorece el desarrollo del fuego y la propagación de las llamas. Y bueno, la reacción en cadena, que en el fondo es la etapa donde el calor, el combustible y el componente generan nuevas reacciones, convirtiéndose en una combustión autosostenida. Y vamos a explicar, y esto puede ser muy importante para Francisca, porque tenemos, mm, estamos, ahí sí, ¿se ve? ¿Sí? sí, Sí, Tengo una explicación muy didáctica que se puede utilizar, eh, ¿cierto? Para infantes. No, algo está pasando. Y ahí volvimos otra vez. Bien. Entonces, para explicar este fenómeno, ¿cierto? De la, del tetraedro, vamos a explicarlo como un ciclista en el cual la rueda delantera corresponde al combustible. La trasera va a corresponder al oxígeno. Bueno, cuando hablamos de combustible, tendrá que tener el grosor, el porcentaje de humedad suficientemente bajo para permitir la ignición. Y por otro lado, la rueda trasera, que corresponde al oxígeno, deberá estar en un porcentaje, bueno, ahí era menos un 16%, menos un 12, al menos en un 12%, perdón, hacia arriba. Y la energía de activación la va a aportar este ciclista, ¿cierto? ¿Ya? Y esta energía deberá ser lo suficientemente eh, eh, precisa, necesaria para provocar el movimiento o la ignición de esta bicicleta, le da en el fondo el arranque. Pero ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el mecanismo de transmisión que va a distribuir esta fuerza, ¿cierto? A las ruedas, ¿verdad? Va a ser en el fondo esta cadena que va a actuar como la reacción en cadena, valga la redundancia. Entonces, ¿qué va a suceder? Que para mantener el equilibrio de esta bicicleta, ¿cierto? De este fuego descontrolado que ya se transformó en un incendio, ¿ya? Va a tener que entrar en equilibrio gracias a digamos, a la presencia de combustible, va a tener que tener una topografía ideal, ¿cierto? A la temperatura, al tiempo atmosférico, que es muy importante. O sea, a este ciclista le encanta las temperaturas altas y la baja humedad, por ejemplo, ¿ya? Y acompañado del viento necesario y, digamos, suficiente, bueno, hacer de las suyas y cierto, se encuentra obviamente terrenos aptos como pendientes, ¿cierto? Estas quebradas o cárcavas, presencia de mucho material combustible, como son los pastizales, matorrales y bosques, ¿cierto? Se va a transformar en un incendio eh, desarrollado completamente. Bueno, vamos a ver la combustión. Bueno, perdón, vamos a ver el cuadro, la combustión del material leñoso y sus fases. Bueno, la combustión, la reacción química o proceso químico es una reacción química, perdón, o proceso químico de oxidación rápida. Es una reacción autoalimentada por la presencia de combustible sólido, líquido, gaseoso. Es una reacción exotérmica esta combustión, ya que desprende energía en forma de luz y calor. En la combustión de sólido y líquidos se vaporizan antes de arder. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Una combustión confinada con una súbita elevación de presión constituye una explosión. Y la combustión de un gas se produce generalmente con llama visible. No siempre, ¿ah? Porque cuando está en fase gaseosa hay algunos gases, ¿cierto? Que no se ven, no se ve la llama. Hay algunos videos que andan circulando por ahí de accidentes automovilísticos, ¿cierto?
donde la persona se está quemando, pero no se puede observar la llama. No siempre es así, po. Siempre existen excepciones a la regla. Como habíamos dicho, la combustión es una reacción química, en la combustión la reacción química, perdón, en la combustión de los combustibles forestales puede exponerse como sigue. Tenemos el combustible que está formado por la mayor parte por celulosa, por hemicelulosa también y lignina, sumado al aire y al calor, ¿cierto? Aquí estamos hablando del triángulo del fuego, ¿verdad? Vamos a generar, ¿cierto? Una combustión donde vamos digamos, se van a formar, ¿cierto? Vapores de agua, anhídrido carbónico y luz, por supuesto, y calor. Bueno, estos son los gases que se van a eliminar a la atmósfera, ¿cierto? El nitrógeno, el monóxido de carbono, hidrógeno gaseoso, carbonilla en forma de hollín, perdón, el carbono en forma de hollín. Esto es muy importante porque es un material sólido que se va a sostener en el aire y también puede ionizar, ¿cierto? Cuando hay incendios tan cercanos a a la línea eléctrica. Por eso es muy peligroso combatir los incendios cercanos a torres de alta tensión, por ejemplo, porque el hollín es un conductor y se han visto y se ha documentado muchos arcos eléctricos, ¿cierto? Gracias a la presencia del hollín, que va a ionizar, ¿cierto?, la atmósfera. Bueno, toda esta información la pude obtener gracias a- a un amigo que trabaja en el Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, Miguel Castillo, ¿cierto? Y también esto es material del Centro de Estudios Privados de la Fundación Lorenzo Milani de España. Bueno, también olvidé decirle que el poder calorífico generado tiene un promedio de 3.600 kilocalorías por kilo. De esta caloría que genera, de este calor que genera esta combustión, el 15% es irradiado al exterior, calentando la masa del aire y combustibles, ¿cierto? Que están próximos digamos, a este fuego, a esta combustión, y el resto del calor latente va a ser empleado por el propio material para alimentar la reacción y aumentar la temperatura de las fases de combustión. Por eso es muy importante explicar y desglosar un poquito todo explicar este fenómeno. Y ahora vamos a ver las fases de la combustión. Este es un resumen que, que he realizado para ustedes, donde vamos a explicar, ¿cierto? De acuerdo a la temperatura, la fase, ¿cierto? Y el proceso que se genera. Por ejemplo, en temperaturas, estamos hablando de combustible forestal, no es lo mismo que los combustibles que se encuentran en un incendio estructural. Pero cuando hablamos de incendios forestales, ¿cierto? Que hablamos de troncos, de ramas, ¿cierto? De acículas, vamos a encontrar, vamos a poder a determinar de que antes de llegar a los 100 grados, comienza el secado de este material leñoso, va a desprender vapor de agua hasta la deshidratación completa. Pero si nosotros pasamos de los 100 a los 270 grados de temperatura, hay una destilación de material leñoso, ¿cierto? Desprendiendo gases combustibles, ¿cierto? Hay emisión de CO2, monóxido de carbono que ya se sabe que a los 500 grados, ¿cierto? Deflagra el monóxido de carbono. Bueno, el humo normalmente va a ser de color grisáceo. Esta fase es la que se llama precalentamiento o presecado. Es de los, digamos, menos de 100 grados hasta los 270. Entonces, y lo podemos ver con el siguiente monografía, con la siguiente esquema. Bueno, esto es solamente para estudio, para efectos de estudio. Un tronco no va a aprender de esta manera. Ya lo saben, me imagino que la mayoría acá. Es solo una representación. Cuando tenemos el combustible y tenemos un calentamiento inicial por radiación, claro, a los 100 grados, hasta los 100 grados se va a generar un desprendimiento de vapor de agua, pero pasado los 100 grados ya, cercano a los 200, comienza a, a aparecer estos gases combustibles junto con más vapor de agua, ¿ya? Entonces,
pasando los 270 grados, de hecho, solamente hacen falta 270 grados, según los estudios que se han hecho aquí en Chile y en otros países, 270 grados para que el combustible fino muerto o el pasto seco prenda. Con 270 grados, o sea, ustedes comprenderán que una camioneta, el escape de una camioneta que puede pasar 300, los 400 grados, 500 grados, pasa por un campo de trigo y eso es incendio seguro. Como ya lo he comentado varias veces, tengo un cuñado que trabaja acá en la parte agrícola, perdón, y tiene un conocido que, claro, él no quiso caminar y se metió en su camioneta 4x4 a entregar unos insumos a sus trabajadores. Bueno, generó un incendio y se le quemaron 9 hectáreas de trigo que estaban a punto de ser cosechadas. Bueno, en esta fase de la combustión de los gases, perdón, se va a generar a partir de los 270 grados hasta los 850 grados, vamos a tener presencia de monóxido de carbono, inicio de carbón vegetal, desprendimiento energético de más de 300 kilocalorías por kilo. ¿Ya? De los 350 a los 500 grados vamos a continuar con la combustión. Hay que pensar que ya, si bien es cierto, hay muchos gases que, que, que deflagran o que encienden, que prenden, ¿cierto? Que se combustionan a los 270 grados. Tenemos el monóxido de carbono que, ya le comenté que a partir de los 500 ya comienza a encenderse. Entonces, en esta fase de la combustión de los gases, eh, se va a separar en el fondo el vapor de agua del oxígeno y los gases y va a generar la combustión a partir de los 270 grados. Si nosotros eliminamos esta fuente de calor, este combustible va a seguir, ¿cierto? Va a seguir quemándose, por supuesto, y va a llegar en un momento que pueda pasar los 800 grados, llegar a los 1000 grados. Entonces va a seguir aportando humo, vapor de agua, y si las condiciones lo permiten, se va a consumir completamente, como lo vamos a ver acá. Posteriormente, entre los 500 y los 800 grados, allá hay un agotamiento de los gases, hay una combustión lenta del carbón vegetal, de los 800 a los 1200 grados ya hay una combustión completa. El humo en la fase final es normalmente de color amarillo. Ya aquí ya estamos hablando de la combustión del carbón, como vamos a ver acá, donde ya nos va a quedar una combustión incandescente, llama azulada, ¿cierto? Y cenizas, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver un video que ya hay algunos que lo han visto, donde aquí vamos a poder observar claramente los rangos de temperatura y dónde comienza, digamos, la fase, digamos, del presecado, ¿cierto? Donde salen los vapores, digamos, y donde ya comienzan a salir a verse los gases que se van a deflagrar, que es pasado los 300 grados. Y la temperatura que va a Ahí alcanzar inició. dicho frente del incendio. Esto es en tiempo real, ¿ah? Vale. Todavía no empezamos a tirar agua. Ahí dan más de 100 Las grados, temperaturas 200, son muy bajas. Ahora vamos por y los ahora, 200 grados centígrados. pasando Ahora los empezaríamos a tirar 300, el agua o un poquito antes. ¿Y se cuánto tiempo? inició 0,0. Ahora llevamos 0,3, una combustión súbita y 0,4, generalizada. 0,5. ¿Vale? Todo ese tiempo estaríamos tirando agua constantemente. 10 segundos llevamos. Vamos a ir a los 15 segundos. Ahora ya tenemos una temperatura casi de 900 grados centígrados. Ahora el incendio está en una fase decreciente, aunque la temperatura sigue siendo muy alta. Seguiríamos tirando agua. Han pasado unos 25 segundos desde que empezaríamos a tirar el agua. Van 30 segundos, 32, 33. Vemos que la temperatura empieza a bajar y digamos que la parte peligrosa habría acabado a unos 40 segundos desde que hemos abierto las lanzas, las dos lanzas de forma simultánea para protegernos de ese frente del incendio forestal.
Bueno, Ahora ya está, esa sería perfectamente soportable esta es una situación grabación del y no Servicio haría Forestal de falta. Estados Unidos que se ocupó el año, a principios del año de la década del 2000 en España para en el fondo explicar cuál era el procedimiento en caso de que nos encontraran o se encontraran los bomberos forestales, ¿cierto? En un camión aljibes o un carro bomba. Lo fundamental que es quedar siempre con un cuarto de agua, ¿ya? Que en cierta posición, con dos pitones, podrían protegerse de esta marea de fuego, de esta marea de fuego. Bueno, vamos a recordar también los tipos de transferencia de calor. Bueno, si analizamos una fogata, tenemos por supuesto la convección, que obviamente que es la transmisión de calor a través de un fluido, como sucede con el aire, con el vapor de una olla, por ejemplo, también, o el agua. Ya en este caso aquí, la corriente de convección, que el aire caliente sube, se hace más sutil, ¿cierto? Se hace más liviano que el aire, que la masa de aire que está alrededor, ¿verdad? Como tiene menos temperatura, por un efecto físico comienza a subir, ¿ya? Y por otro lado, dentro de esta fogata también tenemos la radiación, que no es nada más que la energía electromagnética, tal cual, ¿cierto? La energía electromagnética que nos entrega nuestro Padre Sol, ¿verdad? Eh, ¿Cierto? Y genera esta radiación, obviamente que la radiación va a ser más intensa cuando los objetos estén mucho más cercanos a la fuente de calor, en este caso a la fogata, ¿ya? Es una transmisión directa y en línea recta de estas ondas. Y la radiación actúa principalmente en incendios que van bajando de una ladera. Y el otro fenómeno que tenemos acá de transmisión de calor es la conducción, que en el fondo es que la transmisión de calor a través del interior del cuerpo, de un cuerpo, ¿cierto? O de la materia, ya sea viva o muerta, en este caso por el suelo, ¿cierto? Y empieza la conducción a trabajar y a transmitirse en el fondo de un lugar, de este centro, hacia el exterior, ¿verdad? Va a depender también de la capacidad que tenga el suelo, por ejemplo, para irradiar este calor. Puede ser más conductivo o menos conductivo. Eh, en un incendio de baja, como les dije, tenemos dos efectos. Tenemos la radiación y tenemos la convección. Perdón, ahí está. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? La columna convectiva va a subir hacia lo que ya está quemado. Entonces, claro, aquí va a ser lenta porque solamente la radiación va a actuar bajando por la ladera. Pero cuando tenemos un incendio que sube por la ladera, obviamente va a ser mucho más rápido porque va a tener doble influencia, ¿verdad? Va a tener tanto la convección y va a tener la radiación. Entonces va a ser mucho más rápida. Y también tenemos el traslado de las pavesas, pues ya dijimos que tenemos la conducción, radiación y la convección, radiación y la radiación y conducción, ¿sí? Y tenemos el traslado de pavesas a través de la convección que generan los incendios forestales, ¿cierto? Que van a generar sus focos secundarios. También el viento van a generar estos focos secundarios, la gravedad, y también animales pueden, que no, generar un incendio forestal. Hay un conocido caso que yo tuve la fortuna de ver la explicación de parte del funcionario investigador de ese incendio, donde pudo determinar que había sido un pájaro el cual se había electrocutado y al caer al suelo había generado el incendio forestal. O sea, déjenme decirles que la investigación fue tal o tan contundente que realmente no quedó lugar a dudas. Le sacaron hasta radiografías al pájaro y pudieron determinar que la corriente eléctrica pasó por él y estaban todos los fenómenos, ¿cierto?, de su plumaje que estaba quemado producto de ese arco eléctrico.
Y todos los vestigios, todos los patrones de quema, todas las huellas que dejó el fuego, nace desde este punto de inicio que dejó esta ave. No sé si fue esta en la quinta región, me parece que fue hace un tiempo ya. Bueno, escuché por ahí a un investigador que no creyó en esto, y la verdad que a veces más vale no omitir ningún juicio, sobre todo en Incendio nuestros pares. forestal Valparaíso fue eso, Mauricio, justamente. Ah, perfecto, ya, muy bien, gracias, Edgardo. De nada. Así que no, yo lo vi el informe y la explicación de cómo fue investigado y fantástico. Bueno, fue Francisco Flores de la OCAR de Carabineros. Entonces, los tipos de incendios. Bueno, así como tenemos los tipos de combustible, también vamos a tener los tipos de incendios. Tenemos incendios superficiales, subterráneos, de copas. Esto vamos a hacer una pincelada, va a estar en la materia que les voy a tener que enviar mañana, ¿ya? Eh, bueno, tenemos los incendios superficiales, que aquí está, yo creo que el 100% de los incendios forestales se generan acá en los incendios, ¿cierto? En esta zona, donde están los combustibles superficiales, que es desde el suelo hasta el metro y medio, ¿ya? Existen también que son mucho más comunes de lo que los investigadores piensan o los brigadistas piensan, que son los incendios subterráneos. Cuando tenemos, esto va a depender también de la cantidad de la carga de combustible que tenga un terreno, ¿ya? Que eso también es una de las clasificaciones, ¿ya? Tenemos también los incendios aéreos y cuando ya se transforma en este incendio superficial en aéreo, ya estamos hablando de otra cosa. Aquí son muy, muy erráticos. A veces estos incendios aéreos ni siquiera toman en cuenta la dirección del viento, sino que va a depender de la topografía que tenga el lugar, va a depender de la cantidad de combustibles y hacia dónde dirijan estos combustibles el fuego. Así que aquí cuando hablamos de este coronamiento, ya hablamos de un incendio ya desarrollado y que es muy peligroso, ¿ya? Vamos a hablar también al final de este tipo de incendios, así que... Bueno, ahí está un ejemplo de incendio superficial, de un incendio de copas. Generalmente cuando tenemos este incendio de copas ya es un incendio desarrollado de copa y superficial. Y bueno, y ahí hay señales de un incendio subterráneo a través de las raíces, del humus que pueda encontrar, ¿cierto? El fuego, esta llama, o sea, este fuego incandescente, porque muchas veces no va a tener llama, pero sí se puede ver, muchas veces se van a poder lograr ver estas fumarolas, no siempre. Bueno, y estos fuegos subterráneos pueden traspasar la línea de control perfectamente, como así ha sucedido y han generado focos secundarios, y después se cree que han sido incendios provocados, ¿cierto?, intencionalmente, pero a veces no lo es así. Bueno, y hay una cosa muy importante, cuando tenemos un incendio y están las condiciones normales, no sé, 20, 25 grados de temperatura, no sé, 35% de humedad, 40% de humedad, y de 0 a 5% dependiente, estamos hablando de un fuego relativamente de lenta propagación, ¿ya? Pero si esta velocidad se puede incrementar en un 30%, con un 30% dependiente, va a aumentar al doble, ¿ya? Y la velocidad va a aumentar 4 veces con un 50% dependiente. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día, bueno, Edgardo ahí tiene, tiene testimonios de que, bueno, él mismo también vio un incendio y también ha escuchado de brigadistas que han escapado de incendios que ellos calculan entre 40, 50 o 60 kilómetros por hora. Pero hoy día hay muchos informes a nivel mundial donde han podido ver que cuando es mucho el desarrollo de estos incendios, han avanzado prácticamente a 100 kilómetros por hora, sobre todo en pendientes como esta,
inclusive en unas no tan pronunciadas, pero sí con mucha carga de combustible, ¿ya? Así que, y aquí le voy a mostrar un video, esto fue este año en Portugal, en agosto, y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo esta columna combustiva eh, se agacha, ¿cierto? Gracias en el fondo, en el fondo a que no había una inestabilidad, había una estabilidad, entonces quiere decir que provocaba, ¿cierto?, de que todos estos productos de la combustión se fueran a ras de suelo y obviamente con eso se generaron muchos focos de incendio en Portugal. No recuerdo cuántas hectáreas, pero bueno, tiene Portugal, Portugal, Australia, California, Grecia, Chile, tiene una cantidad de incendios forestales increíble, ¿ya? Increíble. Creo que hemos sido afortunados en este lado del mundo porque no hemos tenido las condiciones climatológicas como la han tenido en California, por ejemplo. Bueno, vamos a analizar la combustión espontánea por autocalentamiento. Me imagino que muchos de ustedes han visto y han sabido también de incendios que se han generado en la Viruta, que se han generado, ¿cierto?, en el Acerrín. Y bueno, este es un fenómeno cierto. Bueno, hay un compañero de ustedes que en el curso anterior dijo que habían hecho en su trabajo, habían hecho una investigación y habían determinado de que eh, el reflejo del agua de tambores de agua, no sé cuántos kilos, habían dado un reflejo sobre el, eh, el acerrín que tenían ellos y ellos habían determinado que eso había generado el incendio. Bueno, pero no se fijó en esta parte que le pasamos de materia, que en el fondo lo más probable es que no haya sido este reflejo de estos tambores transparentes con agua, sino en el fondo que haya sido se haya iniciado con una reacción exotérmica interna biológica, ya por el metabolismo de hongo y bacteria. Este metabolismo de hongo y bacteria eleva la temperatura interna hasta los 75 grados aproximadamente. Pero, ¿qué sucede? Estamos en presencia de este combustible, que es esta viruta, que es muy mala conductora del calor. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está el secreto. Eh, no se disipa tan rápido el calor, entonces el calor que se genera es mucho más rápido, ¿cierto? Y se va a ir acumulando porque no va eliminando el calor lo suficientemente rápido hacia el exterior. Entonces, ahí está el tema. Entonces, bueno, aquí se comienza a disipar el calor a través del material, pero es muy lento, es muy lento. Bueno, esta es una forma especial de ignición que se va a transformar en una ignición incandescente posteriormente. Y hay factores que son decisivos en el autocalentamiento. La temperatura ambiente al inicio del apilamiento, el volumen y forma de la pila, por eso que en otros países ya se piden que no pasen de los 4 metros, 3 4 metros la pila, puesto que entre más alta, más aislada va a estar, ¿cierto? Y va a generar muchas reacciones exotérmicas internas mucho más rápidas, ¿ya? Y claro, entonces continuando con este proceso, como les comentaba, el calor que se va generando de esta oxidación va a superar al que se va a ir disipando en el entorno. Entonces va a dar un lugar, un proceso térmico que va a estar fuera de control. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué va a suceder? El material va a sufrir un incremento de temperatura interna, ¿cierto? En el orden de varios cientos de grados, dando lugar a una combustión incandescente sin llama. Claro, en muy pocas ocasiones pueden inclusive lograr apreciar la fumarola, pero una vez que con una pala mecánica pasan, ¿cierto? Ingresa oxígeno y se genera esta combustión espontánea. Entonces, ¿qué es el autocalentamiento? Entonces, es nada más que un proceso
por el cual este material orgánico experimenta, ¿cierto?, un aumento de su temperatura interna debido a una reacción química, ¿cierto? Y bueno, y posteriormente en contacto con el oxígeno y por una acción microbiológica hay crecimiento de bacterias en el interior, hay respiración de hongos también, eh, va a depender de la humedad, de la temperatura ambiente, del volumen y forma de la pila, como les comentaba. Entonces, en este proceso intervienen dos procesos, pues. Por un lado interviene hay un proceso de oxidación química y una acción microbiológica. Perdón, microbiológica. Bueno, y para llegar a la ignición se requiere que el material sea poroso, permeable y fácilmente oxidable. Esos son también unos puntos importantes. Bueno, en la literatura hoy día uno puede encontrar en internet fácilmente muchos incendios de este tipo, eh, donde no solamente la viruta, hace unos meses atrás un barco que venía cruzando el Atlántico hacia Estados Unidos, se quemaron muchos de sus containers porque entre medio venían supuestamente pellets de coco. Y no era pellet de coco, era carbón de coco, hecho de coco. Así que sobre todo, imagínense la potencia que tenía ese material, que estaba ya, digamos, casi pirulizado, ¿cierto? Y quedaban todo ese material que podía encender en cualquier momento por cualquier, ¿cierto? Por cualquier acción, inclusive mecánica. Bueno, y se generó ese incendio, se ha generado también en semillas como trigo, si no me equivoco, también en otros países han podido generarse estos procesos químicos, ¿cierto? Que es una mezcla de químicos, ¿cierto? Y, y orgánico, o microbiológico, perdón. Así que eso es un tema muy, muy atractivo que no a veces se difunde demasiado. Bueno. Vamos a ver el triángulo de comportamiento del incendio forestal. No sé por qué me quedo así. Bueno, tenemos este triángulo. Tenemos aquí, por un lado, combustible, topografía y tiempo atmosférico. Bueno, no es extraño que sea un triángulo. Ya con tres cosas podemos construir algo. Ya está la Trinidad, ¿cierto? Están estas trilogías. Y están obviamente, estos triángulos del fuego, en este caso el comportamiento del fuego, está el triángulo, ¿cierto?, de la investigación de incendios, que también hay un triángulo que lo vamos a ver también. Bueno, por un lado tenemos los combustibles, que son, como lo habíamos dicho ya, que cualquier sustancia que al combinarse con oxígeno, ¿cierto?, en presencia ¿cierto?, de un calor de activación, va a reaccionar generando calor, ¿cierto? Pueden ser sólido, líquido, gaseoso, se clasifican de acuerdo a su continuidad, lo habíamos visto en un capítulo anterior, en el nivel uno. También se clasifican estos combustibles en vivo o muertos por cantidad de tonelada por hectárea. También tengo un material que les voy a enviar, que es uno de la clasificación de los combustibles que hizo Rotterman, ¿ya? Bueno, según su disposición, están los aéreos, ¿cierto?, superficiales, subterráneos, según su tamaño y tiempo de retardo. Tiempo de retardo que en el fondo, para los que no recuerdan muy bien, en la unidad anterior vimos, por ejemplo, que el tiempo de retardo este es un ejemplo, el tiempo de retardo del pastizal seco es solamente de 1 hora. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que basta 1 hora para que este pasto en su interior llegue a un equilibrio. Está en constante equilibrio, nunca lo va a lograr, pero siempre está tratando de equilibrarse con, ¿cierto?, la humedad interna con la humedad exterior del ambiente. Entonces, ¿qué sucede si llueve 1 hora, por ejemplo? Luego sale el sol y va a bastar 1 hora de sol para que este combustible fino muerto, este pasto seco, pierda 3/4 de su humedad. Entonces, en 1 hora, este combustible fino va a quedar disponible para red, por cualquier cosa. Entonces, ya cuando tenemos ya ciertos combustibles más gruesos, ¿cierto? O ramillas digamos, más gruesas, van a tener que tener 100 horas, 10 horas, perdón, 100 horas, 1000 horas, ¿cierto? Los troncos más gruesos, ¿ya?
Bueno, por otro lado tenemos el tiempo atmosférico, que, bueno, tenemos la temperatura, el viento y la humedad del aire. ¿Ya? El tiempo atmosférico tiene un gran efecto en el inicio de la propagación, obviamente, todos estos factores, el comportamiento, perdón, la variable más crítica para el desarrollo del incendio es el tiempo atmosférico. Claro, obviamente, si tenemos mucha humedad, está lloviendo, está nublado, lo más probable es que no va a proliferar ese incendio forestal. ¿Ya? Y es una ¿cierto? Como decía ahí, que tiene gran efecto en el inicio y propagación. Lamentablemente vamos a tener siempre combustibles y bueno, la topografía, que estamos llenos de topografía accidentada, ¿ya? Bueno, y la topografía en general es el conjunto de características físicas y accidentales del terreno que permiten describir a una zona. Es uno de los aspectos que permanecen en el tiempo, obviamente, y no podemos modificar. Es el factor más constante en esta gran triada del comportamiento. Bueno, aquí también hay que decir sobre el tiempo atmosférico que aquí están los vientos. Si bien es cierto, tenemos la temperatura del aire y la humedad, el viento también cumple una función, diría yo, de las más importantes. Y aquí vamos a tener vientos generales, vientos locales, vientos de componente este. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a analizar un poquito los vientos de componente este, que también es un fenómeno poco investigado a lo mejor y comentado. Bueno, dentro de los vientos eh, locales tenemos los vientos de valle y los vientos de cumbre, ¿ya? Por un lado tenemos los vientos de valle que, obviamente, como la radiación, la energía electromagnética calienta este valle, toda esta masa esta masa que tiene un peso, ¿cierto? Tiene una densidad que está aquí en el interior del valle, va a comenzar a elevarse puesto que se va a elevar su temperatura. Entonces, como en el ambiente cercano hay masas de aire que están más frías, este viento del valle va a comenzar a subir por la ladera y por el centro, por todos lados. Pero cuando llegue la tarde, inmediatamente el sol se ponga, va a ver, va a cambiar obviamente esta dirección de este viento. Y se van a generar estos vientos de cumbre que van a ir hacia abajo. Entonces uno puede ver perfectamente estos incendios forestales que se inician y llega la noche y comienzan a bajar, se empiezan a ralentizar, pero también comienzan a bajar. Ya, esto es muy importante saberlo porque también esto cambia inmediatamente, sale el sol. Esto es increíble, pero a nosotros nos pasó hace unos años atrás, fuimos a ver un incendio que tuvimos que ir a investigar en Tomé, no, bueno, está cerquita de Tomé, en Villa Italia. Eh, Estábamos nosotros presentes, pasamos ahí cuando el fuego venía bajando y cuando fuimos a ver el incendio, a investigarlo, el incendio había cambiado inmediatamente, amaneció, comenzó a subir nuevamente. Así que quemó todo lo que no había podido quemar de buena manera al ir bajando, lo quemó nuevamente. Ahí está el potencial de retorno, que es muy peligroso también para los bomberos forestales, pues. Meterse hasta estos incendios cuando no se ha combustionado muy bien, ¿cierto? Quedando estas islas de repente, claro, puede haber algún factor externo, ¿cierto? Puede reencenderse todo, ¿cierto? Y quemarse nuevamente todo lo que no había logrado quemarse completamente y con víctimas fatales a veces. Bueno, dentro de estos vientos también tenemos el viento de componente este, ya que para mí también es algo que, si bien es cierto, hay varias investigaciones que se han hecho, a veces no se le da mucha importancia. Vamos a explicar un poquito en qué consiste este viento de componente este. Bueno, es un tipo de viento que viene de la cordillera de los Andes, o que baja, mejor dicho, de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y que a barlovento, o sea, de donde viene el viento, comienza a subir, empieza a enfriarse a razón de 0,5 grados cada 100 metros. Entonces, ¿qué sucede con esta masa de aire caliente que se comienza a enfriar? Comienza a perder su capacidad de retener el vapor de agua. Entonces, ¿qué sucede?
que a ese lado de la cordillera va a generar lluvia, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder con esta masa de aire? Va a pasar hacia el otro lado y va a pasar seca. ¿Y qué sucede? Sucede el siguiente fenómeno, que pasa la cordillera o este cordón montañoso y al comenzar a descender a sotavento, hacia donde va, ¿cierto? A la dirección que toma al otro lado, va a comenzar a subir su temperatura a razón de 1 grado Celsius cada 100 metros. Entonces, vamos a tener ráfagas de viento seco y muy cálido, ¿cierto? Y eso sumado a una mayor radiación solar, evaporación y desecación de combustible pueden generar, obviamente, no van a generar incendios forestales, pero cualquier situación, cualquier chispita, cualquier simpático que ande por ahí generando incendios forestales, obviamente se va a generar uno rápidamente, ¿ya? Entonces, de hecho, hay una incidencia cuando eh, hay un informe que hicieron acá eh, se los voy a enviar también. Hay creo que es un ingeniero forestal, no recuerdo qué universidad era, que él dice que la incidencia de los incendios forestales cuando hay viento de componente esto, viento puelche o raco, como le dicen aquí en Chile, se eleva casi al doble o más del doble. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con algunas investigaciones que se han hecho en otros países, ¿ya? Eh, en otros países donde se elevan demasía los incendios forestales. Entonces, aquí vuelve como a confirmar la teoría que tengo yo, que siempre la digo, o sea, todos los días se levantan personas, ya sean, no sé, pues angustiados, ¿cierto? Jóvenes drogadictos, a lo mejor, no sé, pues pequeños en riesgo social, adolescentes, ¿verdad? O jóvenes en el fondo de una situación precaria que piensan que a lo mejor no le han dado la misma oportunidad que a otros y se meten al bosque a quemar, a generar incendios. Hay también personas que viven de los incendios forestales para que generar negocios con el tema de la leña, por ejemplo, que hemos podido nosotros hacer una investigación, hicimos unos años atrás, unos calculatas que hay por allá por Tomé de Cerría, donde que han generado sus pequeñas fortunas sin poner ni un peso, sacando, digamos, eucaliptos quemados en los bosques de Arauco, por ejemplo. Entonces, aquí hay mucho tema, mucho paño que cortar aquí en nuestro país. Como yo les comentaba al principio, no se investigan todos los incendios, o sea, de 7.000 incendios que tuvimos el año pasado, la temporada anterior, se investigaron 900. Entonces, eso es prácticamente un 12% de incendios forestales investigados. Entonces, ¿cómo hacemos las estadísticas si no tenemos una real o clara y comprobación científica de la causa a través de una investigación? Si no tenemos las investigaciones, estamos, no sé, es como, chuta, es como decir, presumo que pueden ser tanto porcentaje de intencionalidad, y eso de una presunción no es nada, pues no significa nada. Bueno, ese mismo año, ahí en Villa Italia, también prácticamente la misma hora, cerca de las 10 de la noche y cerca de las 11, en San Pedro también se había generado un incendio la misma tarde que se había generado este viento puerche. Ya, pero ahí sí fue medio caótico, porque fue cercano a la Laguna Grande de San Pedro. Esa casa que está ahí fue la que tuvo los daños. Fuimos a hacer una investigación, entrevistamos a la persona la señora vio dos jóvenes encapuchados que pasaron porque ella estaba regando al momento que se inició. Vio una pareja de jóvenes encapuchados no sé, a las 9 de la noche, 9:30 de la noche, y hacía un calor me parece que eran 27 grados de calor, que había muy poco común cerca de la costa, ahí en la octava región, en San Pedro. Y entonces encapuchados, con gorro, o sea, con un polerón. La verdad que es muy posible, a lo mejor no probable, pero posible que hayan sido ellos los, eh, los autores de este siniestro. Bueno, y ahí se generó, pues detrás de para que ustedes sepan, el incendio de esa noche aquí en San Pedro se generó detrás de esa instalación,
donde hay 6 balones de gas de 2.000 kilos cada uno. Eran 7, perdón, porque había, eran 7, sí. Así que, por suerte, afortunadamente, según según el supervisor con el cual lo entrevistamos ahí, que no era imposible que se hubiese generado alguna catástrofe, a no ser de que haya habido alguna fuga. Afortunadamente no pasó nada. Bueno, ahora vamos a hablar de la pirocumulonimbus. Bueno, antes de, antes de explicarle qué es lo que es la pirocumulonimbus, vamos a, debemos saber qué es lo que es una cumulonimbus, ¿ya? Que es una nube de desarrollo vertical. Es una nube de desarrollo vertical que traspasa, ¿cierto? La baja, media y alta, digamos, pasa, perdón, los 10.000 hasta los 15.000, los 15 kilómetros de altura, ya hasta la troposfera puede llegar, hasta la tropopausa, perdón. Y esta nube de desarrollo vertical, a diferencia de las demás, se genera debido a mucha humedad, una masa de aire inestable con movimientos verticales, y una fuente de calor de energía, no, perdón, una fuente de calor que dé energía a estas corrientes ascendentes. Entonces, estas cumulonimbus, estas nubes, ¿cierto? Que generalmente se desarrollan después en tormentas o tormentas eléctricas, puesto que al llegar, ¿cierto? A su tope se genera este yunque, al llegar hasta la tropopausa se genera esta forma de yunque. Entonces, como pasa a los 10 kilómetros ya de altura, va a generar, ¿cierto? Una ionización o un cambio, ¿cierto? En la polaridad, digámoslo así, de esta nube y va a generar tormenta eléctrica. Entonces, y este es el mismo fenómeno que ocurre con los incendios forestales cuando estamos en presencia de inestabilidad. Entonces, hay que explicarlo de esta manera para que se pueda entender el tema de la pirocumulonimbus, ¿ya? Eh, bueno, se da también en zonas templadas y también tropicales. Bueno, tropicales principalmente y templadas. Por ejemplo, California son zonas templadas que también están muy cercanas al mar. Bueno, pero ¿qué es lo que qué significa esta estabilidad o esta inestabilidad atmosférica? Bueno, ¿qué es lo que es? Bueno, en termodinámica de la atmósfera se dice que la atmósfera es estable o inestable en función de la diferencia térmica entre una masa de aire ascendente y el entorno que lo rodea. O sea, en definitivas cuentas, cuando tenemos una masa, y como le comentaba, ¿cierto? Con estos vientos locales, ¿cierto? De ladera y de valle, perdón, es que cuando tenemos esta masa de aire que está aquí mismo. O sea, nosotros destapáramos el techo y toda esta masa va a subir y se va, esta habitación se podría, es cierto, airear nuevamente con la entrada de aire fresco y más frío. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay una inestabilidad. Son en el fondo, hay una diferencia térmica entre la masa que asciende y el entorno, que a veces puede ser la diferencia puede ser muy grande. Una masa que está muy caliente va a generar obviamente una columna convectiva mucho más desarrollada, mucho más rápida. Bueno, entonces vamos a imaginar, dice aquí, que una masa de aire asciende desde el suelo, en este caso para esta cumulonimbus, que es una nube de desarrollo vertical. El sol va a calentar el suelo y este a su vez el aire que está por encima. ¿Ya? Bueno, ahí queda bien claro que el aire no se calienta por la radiación solar, sino que porque es más conductor, lo hace por el calentamiento del suelo. O sea, la corteza terrestre es la que se calienta gracias ¿cierto? A la energía electromagnética del sol y eso es lo que genera, ¿cierto? Que se tempere el aire que nosotros respiramos. Bueno, el aire al calentarse entonces pierde densidad, como ya lo habíamos dicho, y asciende. Según asciende, se va enfriando a razón de 9,8 grados Celsius por cada kilómetro. Esta masa de aire que asciende se seguirá
lo seguirá haciendo mientras el resto del aire que lo rodea se encuentre más frío, o dicho de otra manera, para que una masa de aire ascienda, su temperatura tiene que ser mayor a la que el aire que lo rodea, así de sencillo. Pero ¿qué pasa cuando el aire ya a cierta temperatura, a cierta altura, por ejemplo, a 3 4 kilómetros, ¿cierto? Está cercano a los 0 grados y tenemos un sol radiante, claro, se va a generar una inestabilidad atmosférica, pero tremenda, tremenda. Entonces, tenemos un incendio forestal y va a generar esta columna convectiva. Bueno, entonces, si eso es así, será menos densa y tendrá lo que se dice la flotabilidad positiva y seguirá ascendiendo. Entonces se dice que la atmósfera es inestable. Eso sucede cuando las atmósferas son inestables. Cuando son estables, por ejemplo, el incendio de Portugal que les mostré, esa columna convectiva que se agacha es porque estaba estable. Si hubiese sido inestable, inmediatamente todos los gases, el humo y todo lo que se estaba generando por el incendio hubiesen generado inmediatamente una columna convectiva de manera muy rápida. Pero no lo hizo porque la atmósfera estaba estable en el incendio ese digamos, en cámara rápida que saqué de internet del incendio en Portugal. Entonces, bueno, si la masa de aire asciende, llega un momento en que, debido a su enfriamiento de 9,8 grados Celsius por kilómetro, estará más fría que el aire que rodea, entonces va a comenzar a bajar. Y ya cuando estos aires comienzan a bajar, como el incendio que les mencioné de Portugal, comienza a bajar, ya estamos hablando de que la atmósfera está estable. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Puede ser que una atmósfera sea inestable y esté despejado, no haya ninguna nube, como puede ser al revés. Puede que tengamos una atmósfera con inestable con mucha nubosidad y al revés también. Entonces, de hecho, es tan importante este tema de la inestabilidad que cuando, por ejemplo, sucede esta inestabilidad en los aeropuertos, cuando van llegando los pilotos, chuta, a veces es muy peligroso porque no se pueden sustentar, los aviones no se sustentan, entonces no, oye, ven los pilotos una pista despejada, sol, ¿cierto? Ni una sola nube, y la verdad que eso se vuelve muy peligroso muchas veces cuando es inestable. Bueno, ahí, por ejemplo, vemos una Pirgolinimbus visto de un avión en un incendio en Texas el año 2018. Entonces, claro, dependiendo de la región donde estén, por ejemplo, más cerca de los polos tienen a reducir su altura, puesto que en los polos es donde la línea del Ecuador, cercano al Ecuador, es donde tienen más posibilidad de crecer y llegar hasta los 18 kilómetros. Pero aquí en nuestro país yo creo que del sur del centro hacia el sur de Chile no debería pasar más allá de un par de kilómetros más de los 10 kilómetros, o sea, 12 a lo mejor kilómetros o 13 kilómetros. Bueno, la Pirocumulonimbus, también conocida como Cumulonimbus flammagenitus, es un tipo de cumulonimbus, es una nube, que se forma encima de una fuente de calor como un incendio forestal o una erupción volcánica. Entonces, esta Cumulonimbus flammagenitus alcanza la alta troposfera y hasta incluso la baja estratosfera y puede dejar precipitación, aunque normalmente pequeña, granizo, rayos, relámpagos, vientos fuertes y en algunos casos hasta tornados. Los efectos combinados de estos fenómenos pueden causar una mayor propagación del fuego y causar daños directos en tierra, adicionalmente, ¿cierto? A fuegos normales. O sea, un fuego normal se podría sin problema transformar en una pirocumulonimbus y generar precipitaciones más adelante y descargas eléctricas y nuevos incendios forestales. De hecho, hay testimonios de brigadistas de España que viajaron a ayudar ahí a California, digamos, al servicio forestal, a asesorarlo. eh, y hay testigos de España que dicen que en un momento, en una mañana, se generaron 18 focos o 18 focos secundarios, bien digo, de un incendio producto de que se habían generado estas pirocumulonimbus, estas nubes flamagenitus. Así que
Y vuelvo a repetir, yo creo que hemos sido afortunados todavía. Se han generado incendios, varios incendios como en las máquinas también en el 2017, que en 14 horas dejaron más de 100.000 hectáreas quemadas. eh, y la verdad que se transformó en un incendio descontrolado total. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la erupción del volcán Calbuco en 2015. ¿Ya? Bueno, por otra parte, en Chile también se pueden generar pirocumulonimbus, como les decía yo, en el incendio de las máquinas, pero no son tan frecuentes, ¿cierto? Ni tan tremendos como los que suceden en Australia o California o en Portugal. Hemos sido todavía afortunados, no sé hasta cuándo. Ojalá que el cambio climático eh, haga a vista gorda con nuestra región aquí en Chile. Bueno, también se generaron algunas, por ejemplo, el incendio del predio Agua Fría en el 2020 también, en Molina, que también en un par de 24 horas quemaron 14.000 hectáreas, 20.000 hectáreas. Y aquí les quiero mostrar este video, ¿ya? Donde explica el desarrollo. Bueno, obviamente se genera la turbulencia, se mezcla con el aire frío de la pluma se eleva lo suficiente y forma la nube. La nube puede mezclarse con partículas de hielo formando tormentas conocidas como pirocumulonimbus. Bueno, ahí se generó la tormenta. Bueno, a veces la lluvia se seca antes de llegar al suelo, pero produce ráfagas descendentes. También llevando pavesa. Y obviamente tenemos rayos de tormenta que pueden generar y han generado nuevos focos secundarios. Entonces, en el punto número 5 también al generar esta lluvia, ¿cierto? Se generan ráfagas descendentes y también pueden trasladar pavesas, po. Si eso es lo, lo extraño de este fenómeno. Y a la vez también tratar de comprenderlo es tan fabuloso, po. Bueno, y aquí vamos a ver uno en tiempo real. O sea, perdón, no en tiempo real. Se genera la pluma convectiva, se forma la nube. Hay un 20 de tamaño. Y ahí se generó la tormenta seca, perdón. Y se genera esa ráfaga descendente. Y ahí caen sus rayitos. ¿Alcanzó a ver eso, no? Esto es lo que se llama incendio de sexta generación. Sí, se podría decir que sí. Lo que pasa es que los incendios de sexta generación, eh, según hay expertos que dicen que es confabulación, perdón, de varios incendios que en el fondo se transforman en uno solo. Y, y claro, cuando las condiciones están dadas, sí, se podría llamar de sexta generación. Pero este es un fenómeno de la pirocumulonimbus que antecede tal vez a las tormentas de incendio y ahí ya, claro, anteceden estas a los incendios de sexta generación. Entonces, la pirocumulonimbus es como la puerta de entrada a estos incendios de sexta generación, ¿ya? Y aquí vamos a ver ya en la parte final para que vayan, habíamos pensado hacer un break, pero bueno, con el tiempo que perdimos aquí, que perdí yo, perdón, y ustedes también, eh, decidí hacerlo más, seguir más adelante. Bueno, y tenemos un comportamiento explosivo del fuego en incendios forestales. Este es muy importante, esta parte. Pues aquí este es un informe de Juan Carlos Jiménez, de un español, ya de una tesis, donde él hizo toda esta investigación con respecto a este comportamiento incendiario que tienen los incendios forestales.
¿ya? Y bueno, y él nos explica que en el fondo, que a pesar de todos estos avances que hemos tenido, que la ciencia ha tenido hoy día un avance exponencial, o sea, lo que nosotros, conocimiento que tenemos hoy día, o perdón, que generamos los últimos 100 años, lo estamos generando en un par de meses. O sea, sí ha sido el avance hoy día. Bueno, y todavía tenemos fenómenos naturales que nosotros, el ser humano, no ha podido llegar a comprender. Y uno de ellos es el comportamiento explosivo del fuego en los incendios forestales, por supuesto. Entonces, pero igual para comprender este comportamiento, bueno, vamos a ver un video, vamos a analizar lo que es su flashover y el backdraft, ya, los incendios estructurales, así que, pero vamos a ver este video fue hace unos un mes o 2 meses atrás, esto fue en Estados Unidos. Miren lo que pudieron filmar ahí desde un helicóptero. Wow. Wow. Amazing. That's one of the wow. That is a tornado. It wow. Increíble, ¿eh? Surrealista. Surrealista. Wow. No, this is the biggest one I've ever seen. Nice. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que este tornado se va alimentando de todos los gases de lo que se está combustionando alrededor. El helicóptero y enfría, ahí enfría este incendio, esa parte del incendio, porque el incendio continuó. Eh, no pude investigar más allá, puesto que me imagino que también puede haber formado una pirocumulonimbus también. Pero bueno, no lo pude saber, no lo pude averiguar bien, ¿ya? Así que bueno, perdón. Entonces, dentro de los incendios forestales, uno de los fenómenos que más debate ha creado en la comunidad científica son estos llamados fuegos explosivos o eruptivos, ¿ya? Este fenómeno consiste en una combustión prácticamente instantánea de una determinada superficie forestal, cuyo poder calorífico y destructivo se traduce en velocidad de avance, y esto ha sido demostrado con entrevistas, con testigos, donde el frente de avance puede superar inclusive los 100 kilómetros por hora, ¿ya? Y temperaturas superiores a los 1000 grados. Entonces, estamos hablando de tremendos incendios forestales que son sumamente erráticos, impredecibles. Entonces, y esto que el comportamiento del fuego sujeto a estas leyes físicas y químicas que están bien conocidas, están bien estudiadas todas las leyes, pero eh, llegar, digamos, a, a concluir de cómo se desarrollan estos fuegos eruptivos ha sido muy difícil, muy difícil. Y aquí vamos a ver varias teorías también, varias teorías. Pero antes de pasar a eso, a esas teorías, vamos a adentrarnos un poquito en lo que son los incendios estructurales para explicar y para que ustedes entiendan. Vamos a comenzar con lo que es un flashover, ¿ya? Bueno, el flashover es una fase de transición, bueno, más conocida como la combustión súbita generalizada. Esta combustión súbita generalizada es en presencia de oxígeno. Por ejemplo, una casa con todas sus puertas y ventanas abiertas, ¿cierto? Va a generar este flashover con seguridad. Entonces, es una fase de transición, dice, esta es una de la norma NFPA 921, 3.3.93, que dice que el flashover es una fase de transición al desarrollo de un incendio compartimental, un incendio estructural o confinado, perdón, en el que las superficies expuestas a la radiación térmica alcanzan la temperatura de ignición más o menos simultáneamente y dada la disponibilidad suficiente de oxígeno.
el incendio se propaga rápidamente por todo el espacio, lo que da como resultado la participación total del compartimento o espacio cerrado. O sea, déjenme explicarles que cuando se generan estos incendios confinados, eh, y se llega a cierto este penacho y cierto, o sea, la radiación llega hasta el humo que hay ahí, porque supera muchas veces los 400, 500 grados o 600 grados. No es como los incendios forestales, que es muy fácil en los incendios forestales, como ustedes lo vieron en el video anterior, pasar prácticamente los 1000 grados y bajar inmediatamente. Aquí no lo es tanto, qué increíble, ¿ah? Cuando uno podría pensar que sí. No es tan fácil que llegue un incendio estructural hasta o pase los 600 grados, 800 grados, ni menos que llegue a los 1000 grados, salvo en algunas ocasiones especiales, que no vamos a analizar acá. Tenemos entonces el flashover, que es en presencia de oxígeno, y tenemos también el backdraft, que lo que es el backdraft, que es una deflagración, lo dice la NFPA 921, la edición 2022, o 2021, 2021, perdón, NFPA 921, dice que el backdraft es una deflagración resultante de la introducción repentina del aire en un espacio confinado que contiene productos de combustión incompleta deficientes en oxígeno. Entonces, si está deficiente en oxígeno y yo le abro la puerta, ¿cierto? Digamos, a la casa que se está quemando, lo más probable es que al entrar y al oxigenarse va a generar estas deflagraciones, estas verdaderas explosiones, ¿ya? Entonces, y aquí la diferencia está en que aquí hay una muy bajo porcentaje de oxígeno, ¿cierto? En el interior de este espacio confinado. Entonces, obviamente, al oxigenar se va a generar esta explosión muchas veces, ¿ya? Eh, bueno, hay varias teorías sobre el fenómeno de deflagración forestal, que lo vamos a llamar así, ¿ya? Desde que algunos investigadores comenzaron a analizar los Black Ops Fire, principalmente estadounidense y canadiense, las múltiples corrientes han ido, perdón, reduciéndose progresivamente a dos fenómenos, o sea, a dos, perdón, teorías, ya, o hipótesis. La primera de ellas se enfoca en procesos químicos y de acumulación de gases y recibe el nombre de Generalized Blaze Flash. Y por otro lado, está la teoría de los fuegos eruptivos, que se basa en las características físicas del escenario y las condiciones atmosféricas del entorno inmediato. Bueno, me pregunto yo, a lo mejor pueden ser una mezcla de los dos. Bueno, y vamos a analizar, esto ya es cortito. Ya, perdón, esta Generalized Blaze Flash es como una erupción de fuego generalizada, es como un flashazo de fuego generalizado en inglés. Esta teoría es la más aceptada entre los investigadores norteamericanos. A finales del siglo pasado comenzaron a sentarse ya sus bases en torno a las acumulaciones de gases inflamables que producía un frente de fuego a su alrededor. Dichas acumulaciones se relacionaron con los compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? que permiten, que emiten, perdón, los organismos vegetales cuando están sometidos a estrés hídrico y cuya inflamabilidad es muy alta. O sea, estrés hídrico, tenemos una sequía, nosotros, por eso digo, nosotros tenemos una sequía de hace prácticamente 10 años, que ha sido ya muy marcada aquí en nuestro país, y afortunadamente no hemos tenido estos fenómenos. Bueno, una porque también tenemos unos tremendos combatientes, po, ¿ah? Tremendas empresas forestales, CONAF, ¿cierto? Y las demás empresas que prestan servicios a grandes forestales también hacen lo suyo, ¿ya? Entonces, no han permitido en el fondo tal vez que se desarrollen este tipo de incendios. Bueno, según la mayoría de los bomberos norteamericanos, un Generalized Blaze Flash consiste en la ignición prácticamente instantánea de un área forestal, desde la vegetación baja hasta el dosel, o sea, hasta dosel, hasta baja, bajo, ¿cierto? Sus ramas, ¿cierto? Eh, esta definición, bueno, esta definición de Chatelón y otros del 2014
puede ser comparada con la que aporta Butler y otros del año 98 acerca del blow-up fires, o sea, definiéndola como una rápida transición de un fuego de superficie de intensidad relativamente baja a un fuego en el que arde toda la vegetación presente, desde la superficie hasta el dosel. Entonces, muestra grandes lenguas de fuego, altos niveles de energía liberada y otras cifras de velocidad. ¿Ya? Bueno, este caballero Chatelón también afirma que los grandes incendios forestales pueden alcanzar velocidades de avance de cercana a los 40 metros por segundo, o sea, estamos hablando de 70 kilómetros por hora, y provocar temperaturas superiores a 1500 grados. Eh, Cuando la atmósfera es inestable, los gases calientes producidos por la combustión atraen fácilmente el nivel al aire del suelo, mejorando así el proceso de combustión. Entonces, ¿qué sucede? Claro, esta columna convectiva empieza a agacharse, como empieza a entrar mucho aire fresco, genera también esta ayuda para que todos estos gases calientes logren de alguna manera bajar tanto que pueden afectar mucho más rápido a la vegetación que está ¿cierto? En el frente de llama, ¿ya? Entonces, bueno, se crean estas corrientes ascendentes que son, ya lo vieron ahí ustedes en el video, son extremadamente poderosas, que pueden causar grandes depresiones y estos fuegos, ¿cierto? Generalizados. Bueno, cuando las temperaturas aumentan drásticamente con la llegada del fuego, también lo hacen estas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Entonces, eh, y esto va a depender también, obviamente, de la cantidad y el tipo de vegetación que tengamos, que esté presente en el incendio. Bueno, ya sabemos que el pino y el eucalipto también tienen compuestos volátiles, ciertos, estas como aceites, como que le llaman. Y obviamente al estar en presencia de todo este combustible, en presencia de mucho calor, van a generar mucho más rápido, ¿cierto? Que estos fuegos, o sea, que este combustible entren en una combustión súbita generalizada. Bueno, y están los fuegos eruptivos. Ya teníamos los fuegos, estos, Generalized Flash, si alguien sabe inglés, creo que se dice, eso es como es un flashazo de fuego generalizado. También están los fuegos eruptivos. ¿Ya? Este es un concepto acuñado y seguido por Viegas del 2007 y es definido de la siguiente manera. Un fenómeno que se observa de vez en cuando en los incendios forestales cuando el desarrollo rápido de un frente de llamas cuya velocidad de propagación aumenta de forma súbita. Este aumento de intensidad se acompaña por corrientes de aire muy fuertes y ha sido causa de accidentes fatales en el mundo. ¿Ya? Este fenómeno, que ocurre particularmente en desfiladeros o laderas de acusadas pendientes, es conocido comúnmente por efecto chimenea. Claro, o sea, tenemos fuegos que van a depender mucho, mucho de la topografía. ¿Ya? Entonces, este efecto chimenea es debido a la aspiración del aire que es inducida por el propio fuego, tal y como ocurre en una chimenea. En la literatura anglosajona es conocida como blow up, término que corresponde a una especie de explosión y que parece verificarse en el comportamiento del fuego en estas circunstancias. Según lo establecieron Boll y Zinoviev el 2009, el comportamiento presente de un fuego forestal depende de su comportamiento pasado. Según a sus estudios y observaciones, parece ser claro que las condiciones atmosféricas locales generadas por el propio incendio son las que dan lugar a las deflagraciones. Claro, o sea, tenemos un tremendo incendio forestal que genera, ¿cierto?, mucha columna convectiva, un frente de llama, a lo mejor vamos a no estar en presencia no va a ser en un momento de inestabilidad, sino de estabilidad que también va a perjudicar, ¿cierto? Y va a generar también movimientos de avance muy rápidos del fuego. Bueno, entonces va a ser, siendo prácticamente, dice, nula la influencia del clima exterior. Se muestra una clara corrección entre este fenómeno y el flujo de aire que crea a su alrededor el frente de llamas. Es en el frente de llamas donde ocurre la cosa. Ya bueno, según conclusiones de otros investigadores, esta, esta, perdón, estos compuestos volátiles
son productos que no han combustionado en la pirólisis inicial. O sea, van a generarse, van a generarse estos compuestos volátiles, pero tal vez no van a estar combustionados, entonces van a estar ahí. Y si tenemos a lo mejor nuestro techo de, ¿cierto? De atmosférico, generado por una alta o una baja presión, a lo mejor nos va a generar un espacio confinado, entre comillas, que va a generar estas combustiones generalizadas. No, es un tremendo tema este tema, de estos grandes o estos incendios eruptivos. Bueno, y todo influye en el fondo, las características topográficas, eh, estos compuestos que pueden acumularse bajo dosel, bajo los árboles. Entonces, hay mucho todavía que investigar. Bueno, continuando con esta parte de esta hipótesis, si el viento exterior no aporta suficiente cantidad de oxígeno a la llama, el fuego crea vientos, perdón, inducidos, corrientes de convección, que permiten las condiciones para que se produzca la inflamación de los gases de pirólisis. En algunos casos se produce una retroalimentación acelerada en este proceso. El viento inducido inclina la llama, ¿cierto? Con más probabilidad cuando hay altas pendientes y aumenta, ¿cierto?, la profundidad de la llama y los gases emitidos en pirólisis. Se crea un círculo vicioso de retroalimentación que aumenta el poder del incendio, pudiendo desencadenar un fuego eruptivo, según Charetón y otros. La verdad que, la verdad que aquí hay que seguir indagando en el tema porque, o sea, yo tomé como conclusión, ¿cierto? Bueno, es larga esta tesis, en el fondo como conclusión de que estas deflagraciones forestales es una verdadera combustión súbita y violenta, y generalizada, tal cual lo describimos, ¿cierto?, en el Fayuel. Eh, entonces, si sobre un incendio desarrollado se sitúan masas de aire frío, las altas presiones que ejercen pueden confinar, a eso es lo que me refería, pueden confinar los gases calientes a nivel de la superficie. Entonces, el mismo, el mismo aire frío, ¿cierto? Va a generar este confinamiento a gran escala de estos lugares, de estos bosques, que van a generar estas deflagraciones. Bueno, de hecho, hay testimonios en Estados Unidos, en el año 49, donde murieron 13 brigadistas, en 1949, los brigadistas estaban alejados del frente de llama. De hecho, ningún brigadista va a atacar directamente al frente de llama. Ellos estaban muy alejados del frente de llama, pero llegó no pudieron ni siquiera escapar, o sea, ni siquiera tuvieron tiempo de haber hecho un hoyo y haberse escondido esa cosa que parece saco de dormir, ¿cierto? Para protegerse del calor. O sea, ni siquiera eso alcanzaron esa acción pudieron hacer. ¿Y por qué? Porque hay testigos en esos años que ya hablaban de estos incendios eruptivos, como pasó en esa oportunidad donde murieron los 13 brigadistas. Es un tema completamente muy interesante que vale la pena indagar, ¿ya? Ah, y tenemos también la tormenta ígnea. Bueno, esto es lo que se conoce en la literatura de incendios norteamericana como firestorm, que es una tormenta de fuego. En el fondo, las dos hipótesis que hemos visto anteriormente, todas en el fondo se relacionan de alguna manera. Si en el fondo, eh, falta yo creo que mucho, mucho por investigar. Miren aquí, dice que el primer caso registrado fue el de Pedrógão Grande, el 2017 en Portugal, donde murieron 67 personas y ardieron más de 100.000 hectáreas en un día. Pero meses más tarde se produjo otra tormenta ígnea en el incendio de las máquinas en Chile, en el 2017, durante el cual ardieron 115.000 hectáreas en solo 14 horas. Y esto está documentado por este señor Castellón y otros.
Entonces, estos hablan de que se trata de un concepto que implica procesos complejos de difícil explicación. Claro, obviamente, y ya para nosotros resulta de gran complejidad poder explicarlo con respecto a estas apreciaciones o a estos comentarios de estos científicos. Bueno, se puede resumir que de la siguiente manera. Cuando la columna de convección de gases calientes creada por el incendio adquiere grandes proporciones, asciende en la atmósfera. Claro, aquí ya estamos hablando de la pirocumulonimbus, que es en el fondo, como le decía yo a Enrique, la puerta de entrada a que se generen, ¿cierto?, estos incendios de sexta generación. Entonces, cuando la columna de convección de gases calientes creada por el incendio adquiere grandes proporciones, asciende en la atmósfera. En caso de que el ascenso se tope con una masa de aire mucho más fría, la columna colapsará, claro, va a bajar inmediatamente. Ese colapso puede derivar en fuertes corrientes descendentes de aire, lo que se conoce como downburst, que al llegar a la superficie terrestre se adaptan a la topografía. Se extienden paralelas al relieve, acelerando el frente del incendio a grandes velocidades, dado que estos vientos son prácticamente huracanados. Entonces estamos hablando de esta es la explicación de esta tormenta de fuego. Según se puede leer en el informe publicado sobre el incendio de las máquinas, la tormenta de fuego estira y ensancha el incendio totalmente fuera de capacidad de extinción. O sea, obviamente tenían razón ahí los brigadistas, no tuvieron la capacidad, o sea, yo creo que ni siquiera con el doble de personal pudieron podrían haber logrado controlar este incendio. Bueno, creando torbellinos y alterando las condiciones meteorológicas del entorno, creando esta atmósfera envolvente, ¿cierto?, en este ambiente de fuego. Como se puede observar, estas intensidades ya no dependen de la ayuda del factor pendiente. O sea, aquí la pendiente no tiene poca y nada de influencia, pues. Entonces, todas estas son claras condiciones que dentro de lo que denominamos la atmósfera alterada del propio incendio, estas serían las carreras que aprovechan la alineación de los efectos, ¿cierto? Entonces suben por un lado, se encuentran con una tapadera fría, ¿verdad? Y vuelven a bajar estos humos, estos gases calientes de la convección. ¡Wow! Bueno, y hay una fotografía del incendio de las máquinas en la noche, pues, en la región de Maule. ¿Ya? Bueno, quiero decirles, amigos, que hemos llegado al final. Bueno, y las conclusiones son evidentes, ¿verdad? Yo creo que, como teníamos Edgardo, la premisa de nuestro director general, investigar para detener. Aquí hay que investigar para detener los incendios forestales. Va, perdón. Vamos a dejar de compartir. La verdad que es mucha materia extensa. eh, Hay que a lo mejor echarle una segunda lectura para comprenderlo bien, pero bueno, eso, la verdad que es muy interesante todos estos fenómenos que ocurren con los incendios forestales, ¿ah? Hemos sido afortunados, yo creo que aquí en Bolivia todavía son afortunados también, a pesar de que Bolivia tiene muchos incendios forestales, ya me lo comentaba mi amigo Enrique, que hay un tema también educativo allá, eh, se generan muchos incendios producto de las quemas, estas autorizaciones de quema. Bueno, dejo el micrófono abierto y ya no voy a hablar más, así que quedo pendiente de sus preguntas. Aquí parece que había una pregunta, ¿no? La norma eh, no está en español. Hay que usar el teléfono y el traductor de Google, que da una muy buena traducción, ¿ah? Eh, en la 921-2014 está en español. Esa sí la pueden ver, pero tienen que ver si hay modificaciones con respecto a la 2021. Es muy fácil ingresar al tema de la norma 921 o la 1033. Ustedes tienen que ir a Google, poner NFPA, por ejemplo, 921, y lo lleva a nfpa.org, si no me equivoco, y ahí va a aparecer, ¿cierto? Para pinchar y donde ustedes pueden, dice libre acceso. A ver, y ahí ustedes pinchan libre acceso y van a poder ingresar
a ver de forma gratuita, no pueden bajarla ni nada, no se puede, pero pueden hojearla ahí mismo y traducirla si es que la ven en inglés, o también pueden irse a las anteriores y las que están traducidas, ¿ya? Así que eso, pues, mis queridos amigos. ¿Hay alguna pregunta? No creo que haya quedado tan claro. ¿Cómo va a quedar levantada la información, el Power básicamente? Mañana, yo creo que en la mañana, mira, yo voy a estar hoy día. Lo que pasa es que yo bajé unos archivos, como les comentaba, bueno, los que estaban presentes delante, y no pude transformar mi PDF, o sea, mi Power en PDF, así que tengo seguramente son algún programa que eliminé, así que voy a tratar de recuperarlo y transformar eso esta noche. La clase yo la voy a subir inmediatamente, está grabando, así que no hay problema. La clase la voy a subir a internet en cuanto terminemos de la clase, así que a YouTube. Pero mañana yo me comprometo, mañana en la mañana ya ustedes la van a poder tener. Yo se la voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y recuerden que mañana también, al mediodía, yo creo, les voy a enviar, en el transcurso de la mañana, les voy a enviar el link para que ustedes hagan la evaluación. Son 5 preguntas solamente, están muy sencillas, son de alternativa, creo que de alternativa, sí. No hay ninguna pillería, solamente hay que leer bien nomás, ¿ya? Y responder tranquilamente, con seguridad, ¿ya? Así que eso, po. Así que ¿hay alguna pregunta, Robert? Sí, Mauricio, sobre esa evaluación que va a enviar tú el link, ¿tiene algún tiempo de La realización evaluación, desde que yo tú le envías el envío, link o o sea, no es necesario que lo hagan inmediatamente. ya? Yo les envío el link y ustedes pueden dar la prueba. La idea es que la hagan antes que comience la próxima unidad, que es el próximo jueves, ¿cierto? Jueves, Jueves. sí, jueves. Ya, Claro. perfecto. El próximo jueves, antes de las 20 horas, ustedes tienen que rendir su Tenerla hecha. evaluación. Hay dos opciones para rendir esa evaluación. No, y si no quedan eliminados inmediatamente del curso, no, 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 de, hay una fase de eh, interrogatorio para quienes no puedan, con la segunda oportunidad no les vaya bien, así que no hay problema. ¿Ya? Así que eso, mis queridos amigos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar por finalizada esta entretenidísima clase de hoy día, medio accidentada. Quiero pedirle disculpas nuevamente. Ya, no se va a volver a repetir. Así que eso. Así que bien, como dijo mi amigo Edgardo Fuenzalía, nos vamos pronto para ir a comer, a cenar. Muy tarde si cena, Edgardo. Edgardo, ¿estás por ahí? Nos Ya, vemos el jueves, entonces, Mauricio. Gracias. gracias a ustedes. Nos vemos el jueves, ¿ya? Y mañana yo les entrego el PDF. Ya, que descansen. Gracias, Mauricio. Buenas Buenas noches, noches a todos. gracias. Chao, 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 chao. chao. Gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Enrique, chao, chao. Chao.